Muy bien, invito a que vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23. En este capítulo 23 es uno de los capítulos conocidos en la Escritura y de los más conocidos también, porque en este capítulo 23 el Señor, o Mateo, el escritor, habla acerca de las condenaciones que el Señor Jesús llevó a cabo o declaró contra sus enemigos, los escribas y fariseos, a los cuales llama hipócritas a lo largo de estas 7 condenas o 7 ayes, ¿verdad?, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Los escribas y fariseos eran los líderes judíos, como los intérpretes y modeladores de las Escrituras. Ellos eran los encargados de estudiar las Escrituras, interpretarlas y conducir al pueblo. Era, por dicho de otra forma, eran los pastores del pueblo de Israel. Ellos debían atraerlos hacia Dios. Ese era su propósito, atraer al pueblo hacia Dios, pero en lugar de ello, se habían convertido en un obstáculo más entre los hombres y Dios. Y la razón de este obstáculo eran sus vidas corruptas y sus enseñanzas y prácticas que estaban erradas de las Escrituras y que habían sustituido la palabra de Dios. Los habían cambiado por lo que el Señor llamó mandamientos de hombres. Jesús ha condenado a sus enemigos en los ayes previos que ya hemos ido estudiando, por obstaculizar la entrada al reino. Los condena por su proselitismo religioso como algo fundamental en ellos, después haciéndolos, dice la Escritura, más hijos del infierno que ellos mismos. También los condenó por su práctica de la mentira. Y anteriormente, en la última sesión que tuvimos, los condena por trastornar las prioridades, dejando a Dios y su palabra fuera de sus prioridades y colocando la autojusticia como su principal objetivo. Ahora, si bien estamos hablando de estos enemigos del Señor, los escribas y fariseos, cuando la Escritura nos habla, también toca nuestras fibras internas y nos habla a nosotros y nos muestra en nosotros también cosas que debemos comprender, que debemos corregir delante del Señor. Esa es la grandeza y eficacia de la palabra de Dios, que es útil para enseñarnos, útil para corregirnos, útil para instruirnos en justicia, útil para mostrarnos que estamos mal, redarguyéndonos. Por ello, cuando hablemos de estos hombres, quitamos de nosotros un corazón que juzga, ¿verdad? Que dice, bueno, es que ellos eran terribles. Y comprendamos dentro de esto lo que es una aplicación directa a nuestras vidas, a cada uno de los oyentes. Ahora veremos el quinto ay de parte del Señor contra estos enemigos, los escribas y los fariseos. Y al final, aunque no lo tocaremos a profundidad hoy, pero veremos el anuncio del inevitable juicio de Dios como conclusión. Entonces, les invito a que vayan por favor a Mateo capítulo 23. Y voy a leer desde el versículo 23, que fue el ay anterior que estudiamos, y vamos a leer del 23 al 26 solamente en esta mañana. Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello que era lo prioritario, la obediencia a las normas morales de Dios. Les dice en el 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo, vea nuevamente, ciego. Limpia primero lo del dentro del vaso y del plato,
para que también lo de fuera sea limpio. En 2 ocasiones el Señor, en estos textos que leímos por lo menos, les llama ciegos. Una persona que no tenía la capacidad de ver, pero estudiaremos que no eran víctimas, sino comprenderemos también el por qué estaban en esa condición. Entonces, en los versículos 25 y 26 principalmente, encontramos este quinto ay, esta quinta condena de Jesús contra sus enemigos. El Señor se ha referido a ellos nuevamente como hipócritas, es decir, simuladores, actores que aparentan justicia, pero que en realidad ocultan lo que son verdaderamente, enmascarando sus verdaderos sentimientos, sus verdaderos pensamientos y sus verdaderas motivaciones. Y este quinto ay nos habla acerca de la condena por su corrupción interna. La condena por su corrupción interna. Leo nuevamente el 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está llenos de robo y de injusticia. Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Esto no se refiere, hermanos, a que él estuviera diciendo que los platos y los vasos deben de ser sucios y que después de comer así deben de quedarse y debemos comer, o deberían ellos comer con los platos sin lavar. No se refiere a eso. Cuando el Señor habla acerca de que limpiáis, y lo dice de una manera que era una práctica permanente ya de mucho tiempo, se refiere a lavamientos, unas tradiciones que ellos llevaban a cabo, una ceremonia, un ritual en el cual ellos hacían un lavamiento para purificar los objetos. No es que no estuvieran lavados con agua y jabón, sino que se llevaba a cabo un ritual para purificar aquellas cosas de una manera espiritual, podríamos decirlo de esta forma. Estos lavamientos a los que el Señor hace referencia cuando dice limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, estos lavamientos nuevamente era otra de esas tradiciones de los ancianos que todos los judíos practicaban, y dicha práctica ya había sido impuesta desde hace mucho tiempo por los mismos escribas y fariseos, a tal grado que se consideraba como una verdad bíblica que tenían que llevar a cabo cuando esto no era así en realidad. Y ya previamente el Señor en su ministerio había acusado esta práctica como una práctica antiescritural. Acompáñenme a Marcos capítulo 7 para ver esta discusión de algo del mismo asunto, ¿verdad? El limpiar o los lavamientos de los utensilios. Dice el versículo 1, y Marcos nos explica lo que estaba pasando en el contexto. Se juntaron a Jesús los fariseos, esto fue en otra parte en su ministerio, no es la misma escena. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Nuevamente, un lavamiento ritual que se llevaba a cabo para purificarse. A eso se refiere. Dice que los condenaban. Y le decían, verso 3, porque los fariseos, explica Marcos, los fariseos y los judíos, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Si no hacían esos rituales que ellos llevaban a cabo, no comían, porque no querían contaminarse o contaminar el alimento con algo que viniera en sus manos, y no nos referimos a una infección, nuevamente algo pecaminoso, algo inmundo que ellos hubiesen tocado sin darse cuenta, contaminan el alimento y luego lo comen y se iban a contaminar ellos ante el Señor ceremonialmente y adentro de sus cuerpos. Era la idea de ellos. Y dice el verso 4 también Marcos explicando, y volviendo de la plaza, donde iban todos, ¿verdad?, al mercado, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar.
como los lavamientos de los vasos de beber, lo que el Señor hace referencia ahora, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos, no dicen no andan conforme a la ley de Dios, sino no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas, que no han sido purificadas ritualmente? Respondiendo el Señor les dijo, hipócritas, nuevamente, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra. Externo, todo era externo. Mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué le importa más a Dios? El corazón. Y después Él lo dice, no vamos a ir allí, pero si sigues la lectura, Él le dice, porque del corazón es de donde salen los pecados que te contaminan. Salen de dentro de ti. No hay nada fuera que te pueda contaminar, sino lo que hay dentro de tu corazón. Y también dice el verso 7, sigo la lectura, pues en vano, me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estos lavamientos no eran más que mandamientos humanos. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. De manera deliberada abandonan las escrituras y mejor, como dijimos en alguna otra ocasión, es más fácil hacer que ser. Entonces, todo lo que ellos diseñaban para hacer y manifestarse justos a sí mismos, estaban prontos para hacerlo, pero abandonaban el mandamiento del Señor, el cual intenta, en primer lugar, enseñar que lo que requiere ser transformado es el corazón. El Señor muestra aquí en esta discusión que fue previa, que estos lavamientos eran anti-escriturales, que eran mandamientos de hombres y no de Dios. Ahora, en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, en los libros de Levítico, Deuteronomio, Números, se hablaba de purificaciones con agua. Pero era, y siempre es, y usted puede leerlos allí, para casos específicos. Casos específicos de haber tocado alguna inmundicia, haber comido algo inmundo, algo que estaba prohibido en la ley. Incluso al estar cerca o participar en alguna situación de una persona fallecida, ayudando como sea, el Señor les indicaba que debía haber un lavamiento con agua. También los sacerdotes debían lavarse antes de entrar al templo. Y antes de participar en el servicio ante Dios, ellos tenían allí vamos a llamarlo así, un bautisterio en el cual tenían que lavar primero ellos antes de poder servir al Señor. Ahora, ¿cuál era la enseñanza en todo esto? ¿La enseñanza era que se te pudo haber pegado algo que sea contaminante? No. Podemos leer en Levítico 15:31, y en ese texto sí lo vamos a consultar. Levítico capítulo 15, versículo 31. El Señor les dice el por qué ellos hicieran esto. Y dice ahí, así apartaréis sus impurezas a los hijos de Israel. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. ¿Cuál era la intención de estos lavamientos conscientes? En primer lugar, comprendamos eso, eran conscientes. ¿De qué? Les enseña que que Dios en primer lugar es completamente santo. Y que cuando ibas a ir al templo tenías que analizarte y ver, porque Dios es santo. Y entonces la persona conscientemente, que sabía que había cometido alguna de estas cosas, ese acto en realidad no le limpiaba de pecados, sino que era un reconocimiento, me hace recordar a Juan el Bautista, un reconocimiento de su inmundicia, una confesión de su pecado, porque él tenía que decir, ¿verdad? Yo he fallado en esto, yo he cometido esta situación. Y lavarse con agua, que es un simbolismo de purificación. ¿Para qué? Para que cuando vayas delante del Señor, que el cual es santo, dice, no contamines mi santuario. Esa era la razón bíblica de estos lavamientos prescritos.
Este ritual, que era un ritual que el Señor había establecido, era para traer a la conciencia de la santidad de Dios y de las inmundicias humanas, de los pecados humanos. El propósito de los rituales de lavamientos y también de los sacrificios de animales que podemos ver en el Antiguo Testamento era, como menciono, el reconocimiento de la pecaminosidad personal ante la santidad de Dios. Note por favor Levítico también, pero capítulo 5, cuando habla acerca de los sacrificios. Levítico capítulo 5 dice en el versículo 1, note, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Era un pecado haber visto y no decir nada. Asimismo, note, otro pecado, la persona que hubiere tocado cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, al principio no lo sabía o no se dio cuenta, será inmunda y habrá delinquido, a menos que la persona no se haya dado cuenta. Pero note que la enseñanza de esto es que la persona era consciente de sus faltas. Vea lo que dice el 3. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya en que fuera inmundo, yo no lo echaré de ver. Si después llegare a saberlo, note, será culpable. Es decir, la persona después, caray, esto que hice es incorrecto. Esto que hice, Dios lo prohíbe. No era un pecado inconsciente. No era que me manchó a alguien. Era que la persona era consciente de lo que había hecho. Entonces tenía que llevar a cabo un sacrificio que leeremos en un momento. De hecho, un pecado deliberado no tendría sacrificio que ofrecerse. Por eso David, cuando deliberadamente pecó contra el Señor, le dijo, tú no quieres sacrificio que yo ofrecería, porque no hay sacrificio ante un pecado deliberado. Que conscientemente sé que es pecado y sé que estoy mal ante Dios, pero de todos modos lo hacía. El Señor no puso ningún tipo de purificación para ello, sino que Él decía, será cortado de su pueblo, mostrando su profunda justicia y santidad. Pero si tú pecabas por fallo y después te dabas cuenta que te habías equivocado, decía Josías Groman, es como si tú ibas en la calle, ¿verdad? Y de repente el semáforo se puso en rojo y tú no te diste cuenta porque estabas viendo, y no sé, yo creo que nos ha pasado, y cruzas y tu esposa te dice, oye, era un semáforo rojo. Fallaste y me equivoqué, ¿verdad? Entonces tú tenías que ir y pagar tu multa, por decirlo así. Eso sería lo honesto, lo correcto ante Dios. Ahora, sigo la lectura. Versículo 4, sigo en Levítico 5:4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no la entendiere, si después lo entiende, note, será culpable por cualquiera de esas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños. Note cómo dice lo que cometió. Él tenía que estar consciente. Dice que traería entonces una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y da otras indicaciones. Bueno, si no tienes para eso, entonces un palomino. Y por ello, en aquel mercado de Anás, se vendían esos animales, en ese tianguis, ¿verdad? Eran los animales que podías comprar para sacrificarlos. Y bueno, ese es otro tema, pero eran, según esto, animales certificados, ¿no? Ahora, noten, consciente de tu pecado, te arrepientes y lo confiesas, y luego te lavas en unos casos, en otros casos ofreces el sacrificio que se te está mandando. El propósito de estos rituales era estar conscientes de la santidad de Dios y de la pecaminosidad personal. Pero la idea de los lavamientos establecidos por los escribas y fariseos, a los cuales
el Señor hace referencia a esta costumbre de los ancianos, era que quizá observando aquellos lavamientos de que si tocaste un cuerpo inmundo, entonces te lavas, quizá alguno no malintencionado, no lo sabemos, pero quizá pudo decir, bueno, ¿y qué tal si toqué algo como aquellas cosas que dice ahí y no lo sabes, ¿verdad? Pero lo toqué, yo quiero ser puro y yo quiero ir más allá, entonces, por si las dudas, vamos a hacer lavamientos para mantenernos puros. La idea de estos lavamientos establecidos era que un hombre podía perder su pureza ceremonial y ser excluidos entonces de poder participar del templo si de manera accidental o inconsciente tocase o comiese algo que fuera impuro. Y como menciono, quizá esto no parece malintencionado, pero esto en realidad ¿a qué condujo? A la búsqueda de la autojusticia y autocomplacencia. ¿Por qué? Yo soy puro, yo estoy bien, pero por si las dudas, yo voy a hacer esto. Yo soy puro, yo puedo ir al templo, yo puedo hacer, pero por si las dudas hago esto. La gente los veía y decían, qué puros, ¿verdad? ¿Cómo son tan puros delante de Dios? Pero en realidad, dijo el Señor, hipócrita. Porque ellos conocían, eran conscientes de pecados que no habían confesado, pero se manifestaban a los demás tan puros que aun si por si las dudas se purificaban, cuando en realidad estaban corrompidos en sus corazones. Me parece que las oraciones de muchos cristianos llegan a ser semejantes a esta actitud. Perdona todos mis pecados, sin analizar y sin decir por nombre los pecados que verdaderamente hemos cometido. Y esto puede pasar por la premura de las oraciones limitadas que hacemos tantas veces. Y simplemente perdona, pero esto es muy parecido a lo que hacían estos hombres. Es de alguna manera, consciente o inconscientemente, rechazar que yo esté pecando en algo y que más bien por si las dudas. Cuando el Señor dijo que le dijéramos al Padre y perdona todas nuestras deudas, al momento de decir todas nuestras deudas, implica un número que yo estoy consciente que he cometido. Yo sé que hay cosas que quizá ni cuenta me di. El Señor lo sabe también. Pero Él siempre ha determinado y ha mostrado que lo que quiere del hombre es un reconocimiento de los pecados que sí he cometido. Es decirle al Señor, Señor, yo mentí, soy un mentiroso, perdóname. Señor, yo robé, porque no declaré lo que tenía que declarar. Soy un mentiroso, yo soy un ladrón, perdóname. Es decir, conscientemente, yo soy un desobediente. Es decir, conscientemente, Señor, yo tengo un patrón de vida de inasistencia a tu iglesia. Me identifico por ser un faltista y eso es pecado según Hebreos 10:25. Perdóname. Perdóname, Señor, porque me dejo llevar por los sobornos y la manera que este mundo lo hace y yo he hecho esto. ¿Recuerdas a Zaqueo? Zaqueo no le dijo, Señor, si hice algo mal, pues bueno, no. Él dice, y a los que he defraudado les he devuelto 4 veces. ¿Qué estaba reconociendo? Yo lo he hecho. Pero muchas veces las oraciones son como este tipo de afirmaciones y actitudes de los escribas y fariseos. Señor, perdóname porque estoy teniendo una relación que no es bíblica, porque tú dices que no nos unamos en yugo desigual. Pero contrariamente a eso, le pedimos que nos bendiga. Que bendiga nuestro trabajo en el cual me comporto injustamente. Que bendiga nuestra escuela en donde hacemos trampa para sacar mejor calificación. Esto no es más que un sentimiento de justicia propia.
la condena del Señor, este ay, es porque deliberadamente llevaban estos lavamientos externos y públicos, siendo conscientes de su propia corrupción que ocultaban con estas máscaras. ¿Sabe? Es interesante cómo podemos llegar a este punto tan fácilmente. Seguir, aunque hubo un pecado que cometí, que fui consciente en su momento, pero sigo y creo que Dios me bendiga, y quiero que Dios me guíe, y quiero que el Espíritu Santo, y sigo, y creo que es obra del Señor lo que está pasando, y no me malentienda, Dios tiene todo en su control, pero sigo pensando que todo esto es la voluntad y bendición del Señor. Necesitamos detenernos un momento. Note por favor lo que les dice, regresando a Mateo 23. Y dice el versículo 25. Vuelvo a leer allí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Es un acto de enmascarar lo que realmente eres. Porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos, note, de robo y de injusticia. Les dice, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Como mencioné, se refiere al lavamiento ceremonial de los utensilios que utilizaban. Era un lavamiento para que los alimentos que ellos comerían en esos utensilios no fuesen a contaminarse y entonces contaminarse a ellos. Les dice, limpiadlo de afuera del vaso y del plato, pero luego dice, pero por dentro, nuestra versión Reina Valera dice lo siguiente, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. La palabra estáis pareciera indicarnos que se refiere al corazón de ellos, pero no es así. Una traducción más ajustada a esto sería, pero por dentro, ¿de qué está refiriéndose? Los vasos y los utensilios, los platos, que limpian por fuera, dice, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Es decir, que esos platos y vasos ritualmente limpios eran llenados con alimentos obtenidos mediante el robo que practicaban y su injusticia. Lavo el plato y el vaso, pero con lo que lo voy a llenar, lo habían ellos obtenido de una manera impía. Recuerden que en el verso 14 de este mismo capítulo el Señor les dijo a los escribas que devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. La riqueza que estos hombres atesoraban, amasaban, era producto de injusticia y robo. La palabra robo es la palabra griega harpaje, que significa rapiña, extorsión, arrebatar violentamente. No era un robo, hay dos palabras que se traducen por ahí como robo, una que entraba y robaba un pan para comer o cosas como estas. No, se refiere a personas que con violencia arrebataban a los demás. Se refiere a esos ladrones que se escondían entre las montañas y entonces en ese ejemplo de que la llamaron el buen samaritano, ¿verdad? En esa situación que él explica, salían, mataban y robaban con violencia. Les dice el Señor, lo que pones en tu plato y en tu vaso es producto de arrebatar con violencia lo que no es tuyo. Y luego dice del robo y de injusticia. La palabra injusticia es la palabra griega akrasías, que significa intemperancia, falta de dominio propio, incontinencia. Es decir, era por causa de su insaciable hambre, que no podían contener el hambre por las riquezas, la envidia, la avaricia que había en sus corazones, que entonces practicaban el robo contra aquellos
que deberían haber sido cuidados y guiados por ellos. Por eso el Señor, cuando hablaba acerca del buen pastor, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y se refería de manera primaria a estos hombres, falsos líderes, que se suponía debían ser los pastores de Israel. Y podemos hacer la aplicación a Satanás. Eran insaciables. Devoraban, la frase devoraban es así como que tragaban desesperadamente los bienes de las viudas y de todos los que ellos podían aprovecharse de ellos. Entonces el Señor les dice, ¿y de qué te sirve que hagas el ritual de lavamiento cuando tu vida y lo que produces y lo que pones allí dentro de esos mismos vasos son causa de tu corrupción en tu corazón? En el verso 26, el Señor Jesús les muestra lo que realmente debían hacer y les dice, fariseo ciego, hacemos referencia a esto en un momento, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Es decir, entendiendo bien el texto previo, es limpia primero lo que obtienes y cómo lo obtienes, lo que vas a depositar dentro de esto. ¿Qué implicaba esto? Tu vida de manera general y práctica en piedad. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. El llamado del Señor es a una vida piadosa. Y cuando decimos piadosa, no nos referimos a que traigamos las manos juntas y que los pies casi flotan por el aire. No, piadoso significa una vida sometida en el temor y obediencia a Dios. Una vida consciente de que Dios es santo y todo lo ve en todo lugar. Un hombre piadoso es aquel que siempre está consciente de que Dios lo está mirando y que Él es santo. Y entonces su forma de actuar, de hablar y de vivir es regulado por ese temor a Dios. Este es un hombre piadoso. Miguel Núñez dijo lo siguiente, hablando a pastores: el que camina en integridad de corazón no tiene nada que probar, nada que temer y nada que esconder. El que camina en integridad de corazón no tiene nada que probar, nada que temer, nada que esconder. Note algo. Cuando una persona es la culpable, es la primera que se defiende. ¿Por qué? Porque su conciencia le hace saber que requiere probar algo. Pero la persona que está viviendo una vida piadosa, como dice el pastor Miguel Núñez, en integridad de corazón, no tiene nada que probar. Está tranquila. Utilizando estas mismas ideas, podemos decir entonces que esos lavamientos no son necesarios. Ay, ¿qué tal si me contamino, verdad? No era como el COVID que ahora estamos viviendo, ¿no? Que no sé si lo traigo pegado, si en los zapatos, o no es eso. Digo, el COVID sí, me refiero a lo que está hablando aquí la Escritura. Utilizando estas mismas ideas, podríamos decir que esos lavamientos no son necesarios, salvo que tengan que probar su propia justicia, que tienen mucho que temer y tienen mucho que esconder. Cuando vayamos a la siguiente condenación, que les llama sepulcros blanqueados, nos vamos a dar cuenta cómo esa actitud que llega a surgir en el corazón del hombre, de tratar de ser bien visto por los demás, es la máscara que oculta algo que hay dentro de su corazón. Hermanos y amigos, existe el peligro latente de intentar ocultar mi corrupción, cualquiera que ésta sea. ¿Por qué? Porque es menos doloroso para nuestro orgullo que sacarlo a la luz. Porque sacarlo a la luz implica que nuestro orgullo será destrozado. Y eso duele mucho.
El problema es que para que mi corrupción sea reparada, debe ser puesta en evidencia. De lo contrario, esa corrupción me consumirá por completo y llevará cautivo a una persona hasta la misma condenación en su caso. Por eso Santiago capítulo 5, verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Habla de manera pública, si yo ofendí a alguien, ir y decirle que le he ofendido y pedir perdón, pero también tiene la idea de que yo pueda hablar de lo que estoy yo o lo que he hecho mal. En un reconocimiento como Juan el Bautista hizo con el bautismo de arrepentimiento, dice la Escritura que la gente venía y había un requisito para bautizarse. Tenían que confesar públicamente sus pecados. ¿Te atreverías? El punto es que dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si el pecado y la corrupción no sale a la luz, permanece en tu corazón y en tu vida. Quizá tú pienses que ya lo olvidaste, pero si no lo confiesas, principalmente lo entiendo a Dios. Pero cuando es necesario, y creo que muchas veces es muy necesario, compartirlo con alguien más para que oren por ti. Si no estás dispuesto a eso, es porque en realidad no estás arrepentido en absoluto. Y no es que no me dé vergüenza decir lo que yo he hecho, pero un genuino arrepentimiento está dispuesto a una confesión y a que las cosas salgan a la luz porque quieren ser restaurados. La oración eficaz del justo puede mucho, cierra Santiago 5:16, pero debes confesar para que seas sanado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note que no dice si confesamos los pecados de una manera general e inconsciente, sino tus pecados, específicamente mis pecados, si los confieso, nombres. Entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y no solo eso, sino limpiarte de toda maldad. Cuando hablamos del Evangelio, nuevamente, esta situación del orgullo es algo que está en la naturaleza humana, obviamente, y que lo conduce a guardar su corrupción y no manifestarla. Y ha sido parte de cuando comparto el Evangelio, notar esto, que pasó en mi vida, obviamente, al principio también, y que seguimos luchando con el orgullo, pero cuando hablamos y les mostramos cómo Dios les ve realmente, cómo es el hombre tan pecador, y hacemos la pregunta, bueno, ¿y tú cómo estás ante Dios a la luz de estas escrituras? La persona dice, bueno, sí, muchas veces dicen, sí soy pecador, pero, híjole, es que una vez, y todo lo limitan a un acto que sí pueden confesar. No, es que sí, una vez hice esto y aquello, y sí, estoy mal. Como de los males el menor, ¿no? Una persona que ha entendido el Evangelio se sentirá completamente desarmada, en bancarrota, y doblará su corazón ante el Señor y simplemente le dirá, soy un gran pecador. Y entonces Él le limpia, le perdona y le levanta. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y basándonos en este texto es porque yo hablo acerca de tener confidentes acerca de nuestros pecados. Porque es fácil agarrar y de pensar como a Dios no lo veo, decía también un pastor, me parece que fue Miguel Núñez también, sirve como un amortiguador para el dolor. Cuando digo, bueno, Dios me ve y soy consciente de eso, según yo, pero no está aquí presente, puedo decir mis pecados, parece como sin ningún problema, pero en realidad es porque es un amortiguador el no sentir la presencia de Dios allí. Pero cuando hay alguien, una persona, un hermano amado, al que le voy a decir, ¿sabes qué? Estoy luchando con adulterio, con fornicación, con la mentira, con el engaño. Yo he pecado de esa forma ante el Señor y ya se lo confesé al Señor.
Pero yo quiero, dice este texto, apartarme de eso. ¿Sabes? Cuando hay alguien más que lo sabe, eso te va a impulsar por nuestra naturaleza a abandonar aquello y ayudarnos unos a otros. El Señor, en Mateo 23, les dice en el 26, antes de decir limpia lo de afuera del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, les dice fariseo ciego. El Señor los llama así, fariseo ciego. Eran corruptos, pero ellos mismos, no lo veían. Ahora, ¿esto quiere decir que eran víctimas? ¿Que las circunstancias les habían llevado a un punto en el cual ellos no pudieron haber hecho algo? ¿O por qué no lo podían ver? Les dice ciegos. Si una persona nace, ¿verdad?, con debilidad visual, es una causa externa a él, aunque está interna a él. Pero cuando dice el Señor aquí fariseo ciego, no es porque ellos sean víctimas. Quiero hablar un poco aquí del por qué nos volvemos ciegos o el hombre se vuelve ciego ante su corrupción personal. Y quiero que hablemos un poco de la conciencia. La conciencia es una alarma del corazón que le indica a la persona cuando ésta ha quebrantado alguna norma moral. Es una alarma que todo ser humano tiene, puesta por Dios allí. Y Dios capacitó con una conciencia a todo ser humano, como menciono, y con una ley general de Dios escrita en sus corazones. Dice Romanos capítulo 2:15. Porque cuando los gentiles, haciendo diferencia entre judío y gentil, los gentiles no tenían las escrituras, los judíos sí conocían la ley de Dios. Pero luego, hablando de quienes no tenían las escrituras, dice, pero cuando los gentiles, que no tienen ley, no tienen la escritura en sus manos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto no quiere decir que toda persona conoce el Evangelio y la ley de Dios porque la tiene escrita en su corazón. Se refiere a la moralidad que Dios puso en todo ser humano. Esta es una falacia que he escuchado, que si un hombre creciera en un lugar aislado y que nadie le enseñara nada, entonces no sabría lo bueno y lo malo. Es mentira. Dios ha puesto una norma, una ley en su corazón, el cual un hijo, un humano, cuando nace simplemente entiende que no es matar a su padre algo correcto. No son como las tarántulas que se comen uno al otro. ¿Por qué? Por la ley escrita de Dios en el corazón. Una ley general y limitada, pero que le hace saber lo que es bueno y lo que es malo, de una manera general. Entonces, esta alarma en el corazón funciona, porque la conciencia acusa a la persona de que lo que va a hacer va en contra de algún principio natural o escritural, pero la persona puede llegar a violentar su conciencia, llevar a cabo aquello, aunque sabe que no ha sido algo correcto. Entonces, cuando esto sucede y violenta su conciencia, la conciencia comienza a volverse insensible. Ya no hay alarmas, o por lo menos ya las soportas hasta un momento en que ya no las sientes. La Escritura habla de personas en 1 Timoteo 4:2 y las describe como que tienen cauterizada la conciencia. Esas, donde hay una herida, una cicatriz, es una parte insensible. Dice que sus conciencias están así, insensibles, cauterizadas. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque en algún punto en sus vidas, la conciencia les alarmó de una condición equivocada y nosotros la violentamos. Entonces se cauteriza y se comienza a hacer cada vez más por el uso insensible. He mencionado alguna vez el ejemplo del basurero municipal. La primera vez que yo fui a uno, cuando llegué, lo vi sumamente sucio y a grande distancia de llegar,
completamente apestoso. Olía mal y al llegar se veía mal. Pero como tuve que estar yendo por algunas veces más, cada vez que iba ya no se me hacía tan sucio ni tan apestoso, porque me acostumbré. Y la persona se puede acostumbrar y la conciencia se puede insensibilizar cuando te acostumbras a quebrantar las leyes morales, quebrantar la ley de Dios, pecar delante de Dios y te vuelves insensible. Quiero aclarar lo que muchos dicen a veces, ¿no? O lo que a veces nosotros decimos como hombres. Yo tengo tranquila la conciencia. Bueno, tener tranquila la conciencia no significa tenerla limpia y funcional. Tener tranquila la conciencia puede ser que ya la tienes tan insensible que no te preocupas por aquello que estuvo mal y que lo sigues haciendo. Y en muchas ocasiones, cuando hemos pecado, decimos, es que tengo la conciencia tranquila. Deberíamos decir muchas veces, tengo la conciencia endurecida porque no me siento mal por lo que hice. Y esto ya sería un paso muy importante en la vida de una persona. Pablo habló de su diligencia en cuanto a su conciencia. Y no dice que quería tener la conciencia tranquila, sino que en Hechos capítulo 24, verso 16, lo voy a leer, Hechos 24, 16, dice lo siguiente. Y ¿por esto qué? Bueno, previamente había hablado que un día el Señor resucitará a todos. ¿Esto qué implica? Que habrá un juicio para todas y cada una de las personas. Habrá un juicio delante de Dios. Y cuando él habla acerca de la resurrección y este juicio, entonces dice en el versículo 16, y por esto, el temor a Dios, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El hombre tiene que estar bien siempre meditando y considerando su conciencia para no tener una conciencia que ha ofendido a Dios o que ha ofendido a los hombres. Y dice que era algo que él procuraba de manera diligente. Tenemos esta palabra que ha sido muy útil ahora, ¿no? Tenemos que ser intencionales en analizar y ver que tengamos una conciencia buena delante de Dios. Andar en integridad es lo único que puede producir una conciencia buena. ¿Tienes una vida sin ofensa ante Dios? ¿O hay algo que la conciencia ahora, en este momento, vuelve a alarmarte? Y es que creo que este es el uso de la palabra de Dios. Y creo que esta es la razón por la que Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, habló tan fuerte a estos hombres. Porque la palabra de Dios dice que es como martillo que quebranta la piedra. Y creo que esto hace, estoy seguro que esto hace la palabra de Dios. Pasa por ahí donde está cauterizado y comienza a hacerle sensible otra vez. ¿Tienes una vida sin ofensa realmente ante Dios? Quiero decir, hablando un poco más de la conciencia, que es Jesucristo el que puede purificar las conciencias corrompidas e insensibles. Si yo volteo para atrás y digo, pues no me duele, pero sé que he hecho cosas mal. El único que puede aliviar este problema en la conciencia y poner un corazón tierno para con su palabra y su verdad es Jesucristo. Tengo dos textos en Hebreos, hablando de la conciencia. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con fe acerquémonos al Señor, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En primer lugar, el Señor dice, Él purifica las conciencias, los corazones y las conciencias, y también Él limpia de los pecados
que somos conscientes que hemos cometido, si nos acercamos a Él con fe. Él es el único que puede limpiar y restaurar estas conciencias. Y no solo eso, sino que la conciencia va a comenzar a ser formada con cada vez más normas correctas bíblicas y ser más sensible a cosas que antes no pensaba y sabía que estaban mal. Pero también la conciencia puede llevarme al extremo opuesto. Puede ser una conciencia acusadora. Nota lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice allí: cuánto más la sangre de Cristo, su sacrificio, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay otra condición en cuanto a la conciencia también. Muchas veces la conciencia me sigue, o yo sigo permitiendo esto, ¿verdad? Que siga sintiendo culpabilidad por algo a lo cual ya vine al Señor conscientemente, me arrepentí, le pedí perdón y me levanto, y la conciencia es acusadora y entonces eso me limita. Eso me hace sentir, no, ¿y cómo puedo yo servir al Señor si yo fui esto, si yo hice aquello? Lo que está diciendo la Escritura es que por el sacrificio de Cristo, Él ha perdonado de todos tus pecados y limpia tu conciencia de esos pensamientos de obras muertas que hiciste antes, para que ahora sirvas al Señor. Ya lo pasado quedó atrás, como dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Debo venir al Señor. Él me va a perdonar si confieso honestamente mi pecado, pero después debo aceptar su perdón y levantarme y seguir adelante a mi Señor. Porque Él es efectivo. Él perdona, limpia y capacita. Requiero esto: arrepentirme, aceptar el perdón del Señor y servirle con libertad. Las conciencias necesitan ser pasadas bajo la mano del Señor para ser restauradas. La genuina necesidad de limpieza que estos hombres no tenían era todo un espectáculo para verse justos, porque la genuina necesidad de limpieza proviene de un corazón humillado y consciente de su propio pecado. Ellos, los escribas y fariseos, rechazaban la opción siquiera de verse y reconocerse corruptos, y no hay mentira más poderosa que la que uno se dice a sí mismo. No hay mentira más poderosa que la que uno se dice a sí mismo. Ellos se opusieron a verse a sí mismos como corruptos, y eran corruptos por completo, ciegos por causa de esto. Por eso en Marcos capítulo 2, cuando el Señor era enfrentado por estas mismas dos grupos, los líderes judíos, escribas y fariseos, les dice en Marcos capítulo 2, versículo 16, dice la Escritura así: y los escribas y los fariseos, a los cuales hace referencia, está hablando en el pasaje que estamos estudiando, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Esta afirmación que está diciendo: yo no soy un pecador, yo no soy una persona que está mal delante de Dios. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto era un sarcasmo muy directo. No he venido a llamar a justos, no te preocupes. ¿Hay justos? No, no los hay, pero ellos se consideraban justos a tal grado que renunciaban a reconocerse en algún punto pecadores. Bien, yo vine a buscar a los que se reconocen pecadores, a los que se reconocen profundamente depravados. A esos vine a buscar, a los que están enfermos en verdad por el pecado. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Así, de esta manera, ellos rechazaban la opción del perdón y salvación. ¡Qué ciegos! No veían su pecado y no veían al Salvador frente a ellos mismos para que limpiaran su pecado. En Juan capítulo 5, verso 39 y 40, el Señor les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Les dice a estos hombres, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero note, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos mismos estaban rechazando la oportunidad del perdón y la salvación. El evangelio predicado, el evangelio de Jesucristo, que es predicado por hombres y mujeres piadosos, atacan la conciencia de los hombres para que puedan ver sus pecados. Y por la obra del Espíritu Santo, entonces, ellos vengan y reciban el perdón. Quiero leerles 2 Corintios capítulo 4, verso 2. Dice Pablo acerca de su ministerio de predicación del Evangelio. Antes bien, note, su vida. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Aquellas cosas de las cuales te puedes avergonzar, debemos renunciar a ellas para tener una buena conciencia ante Dios. Y dice, renunciando a esas cosas vergonzosas y ocultas, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, el evangelio predicado y visto, dice, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando una persona escucha el evangelio a través de hombres piadosos, su conciencia se ve trabajada, tocada, atacada, para que entonces puedan ver su pecado y venir al Señor. El intento de estos enemigos de Jesucristo era ocultar su corrupción por medio de máscaras que probaran una santidad que realmente no existía en ellos. ¿Qué máscaras estamos usando? ¿O estás usando para ocultar una corrupción la cual más bien debes reconocer y traer a la luz? Al hacer esto, estos hombres cayeron en condenación y rechazando la gracia de Dios para con ellos por completo. Por tanto, la sentencia es clara en el verso 33 de este mismo capítulo. Les dice el Señor en Mateo 23, 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo, si el único medio estaba frente a ellos, si ellos lo odiaban y querían matar y preferían verse bien ante los hombres, aunque delante de Dios se vieran de esta manera tan corruptos? Ocultar la corrupción en nosotros nos aleja de la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios hoy tenemos oportunidad de venir a los pies confiadamente de Cristo, reconociendo nuestra corrupción, reconociendo tu corrupción personal, llamándola por nombre y buscar una transformación que solo por la sangre de Jesucristo puede ser efectuada en tu vida en este día. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque ante ti nada se puede ocultar. Tú sabes las cosas, Padre, que hay en cada corazón de los que están escuchando tu palabra. Y tú conoces mi corazón perfectamente. Señor, que traigamos a la luz nuestra corrupción de manera humilde, pero de manera pronta, Señor. Que clamemos a ti porque tú, Señor, eres el único que puede limpiar, capacitarnos y restaurar nuestra conciencia. Mi Dios, a ti no te podemos engañar.
se requiere arrepentimiento y fe para ser perdonado. Ruego, mi Dios, por los oyentes, ruego por tu pueblo, que andemos y que nos dispongamos y que seamos diligentes en vivir vidas con conciencias buenas delante de ti y delante de los hombres. Obra, mi Dios, en esta hora con tu Espíritu Santo en nosotros. Tú eres santo y tú nos haces santos, mi Dios. Y necesitamos santificarnos a nosotros mismos también. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.